Soy el alumno Cortés Torre Brian, el día de hoy que le va a presentar que es la parte introductiva sobre bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de protocolos o normas que será utilizado en la salud pública y también en el personal de salud. ¿Ya? Esto nos va a dar normas y digamos protocolos para poder tener una buena seguridad ante tipos de enfermedades o virus que puedan padecer en el mundo, ya que en el personal de salud es importante tener estas normas y protocolos para que podamos estar seguros ante algún hecho epidemiológico o pandémico. Algunos de los partes que vamos a ver es el riesgo de salud, bioseguridad y también salud pública. En la parte introductiva vamos a ver que la bioseguridad es también protocolos y conjuntos de normas que tienen que usar cada paciente, cada personal de salud, para la comunidad también, y también es una estrategia para también analizar y también dar protocolos ante cualquier episodio epidemiológico y también ante un hecho pandémico, ya que en estos momentos de actualidad la bioseguridad es lo más importante, ya que estamos en un tiempo de pandemia como es el COVID-19. Ya todo el personal de salud y la comunidad tendrá que saber cómo es. Actualmente en el Perú se había desconocido sobre qué es el uso de bioseguridad, pero cuando fue el hecho pandémico del COVID-19, ahora los hospitales nacionales y la comunidad peruana están haciendo correctamente lo que es bioseguridad y lo que es correctamente lavarse las manos correctamente según lo que la Organización Mundial de Salud haya dicho, porque así podemos tener una buena protección ante hechos epidemiológicos, ante virus, bacterias y parásitos que pueden estar en cualquier lugar. Y es por eso que el personal de salud y la comunidad pueden estar bien analizando y sabiendo lo que es bioseguridad. Ahora voy a hablar sobre la parte de áreas de trabajo y áreas de riesgo. En esto vamos a ver que el mayor riesgo que va a tener de riesgo biológico y todo esto será las personas de salud, porque ellos tienen el mayor riesgo de poder contagiarse y poder transmitir algún parásito o bacteria que se pueden transmitir. Por eso es importante que el área de salud tenga más análisis y saber lo que es la bioseguridad, que eso lo va a ayudar a tener una buena protección ante cualquier hecho riesgoso en el área de salud, en los hospitales, en las áreas de cirugía, más en las áreas del laboratorio, porque eso tiene más riesgo de contagiarse y todo eso en el personal de salud. Acá vamos a ver un cuadro sobre las tres características sobre alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Los principios y elementos de la bioseguridad, vamos a ver que la bioseguridad es una disciplina de normas para que pueda hacer que el personal de salud y la comunidad sepa las normas específicas para llegar al objetivo de que sepa más analizar lo que es la bioseguridad. Algunas de las normas van a ser las normas, la universal, las barreras y las eliminaciones. Doctores, buenas tardes. Mi nombre es Rubí Reyes Marquina. Vamos a hablar del lavado de manos. ¿Qué es el lavado de manos? ¿Por qué es su importancia? ¿De dónde viene el lavado de manos? ¿Y qué es todo lo que ha ocurrido gracias al lavado de manos? La técnica de lavado de manos está actualmente dentro de los protocolos brindados por la OMS para todo el personal de salud y equipo técnico dentro del área hospitalaria en el uso hacia la atención al paciente. Si nos remontamos a la historia,
vamos a irnos al siglo XIX, año 1847, en un hospital en Viena, donde el doctor Philipp Semmelweis se dio cuenta de la alta tasa de mortalidad que había en el pabellón de puérperas dentro de su hospital, el pabellón donde solamente atendían los estudiantes de medicina y los médicos, mientras que en el pabellón donde atendían las comadronas, que es el término para las mujeres que atendían partos, que aprendían a atender partos, su tasa era de menos del 1% y él no entendía cuál era el motivo de esta tasa de mortalidad tan elevada en su pabellón. Allí surgió la primera incógnita de por qué se daba tanta mortalidad. Entonces, este pabellón llegó a ser llamado el pabellón de la muerte y ninguna mujer quería ingresar a ese pabellón porque significaba que tenía muchas probabilidades de fallecer por complicaciones e infecciones, ¿no?, asociadas a luego de haber dado a luz. Entonces, se ponen a investigar y luego el doctor descubre que las personas o la contaminación era dada por los médicos y los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes hacían las autopsias y no hacían un lavado de manos, y con esa misma suciedad iban y atendían a las puérperas, por lo que le generaba una sepsis que elevaba la tasa de mortalidad. Él fue el primer médico que propuso el lavado de manos antes de atender a estas mujeres en su labor de dar a luz, por lo que luego la tasa de mortalidad descendió a al menos del 2%. Esto es incluso antes de que se descubran las bacterias. Entonces, vemos la efectividad del lavado de manos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este video es brindar el conocimiento para realizar los diferentes tipos de lavado de forma correcta, entendiendo que una de las medidas es la prevención de infecciones. ¿Qué tipos de lavado de manos conocemos? El lavado doméstico, el lavado clínico y el lavado quirúrgico. El lavado doméstico es lo que realizamos día a día en nuestras casas, que tiene una duración de 30 segundos y lo realiza cualquier persona, ¿no?, independientemente si es o no del área de salud. Tenemos el lavado clínico y el lavado quirúrgico, que es de uso exclusivo para el área de salud. El lavado clínico es el lavado que se realiza antes, después de la atención de un paciente y tiene una duración de 40 segundos. Y tenemos el lavado quirúrgico. Este lavado tiene una mayor duración de 3 a 5 minutos, por lo que implica que se usan diferentes tipos de antisépticos para que el nivel de flora bacteriana de nuestras manos disminuya a lo mínimo y evitemos así contaminar al paciente durante la cirugía, teniendo en cuenta que va a ser una técnica abierta y vamos a tener contacto directo con los fluidos del paciente, y es necesario que la contaminación se evite en su mayor medida. Entonces, tenemos momentos para el lavado de manos en lo que es atención al paciente. Esto hablando exclusivamente del lavado de manos clínico. Tenemos uno antes del contacto al paciente. Este momento se da cuando un paciente llega a consulta o vamos a revisar o pasar visita con el paciente en primera instancia. Entonces, lo primero que se hace antes de tener contacto con este paciente es lavarse las manos. ¿Por qué? Para prevenir la transmisión directa de gérmenes desde el área de que nosotros como personal de salud hayamos venido hacia el paciente y su área.
y también nos permite no tener riesgo de infección hacia el paciente. Entonces tenemos situaciones que ejemplifican el contacto directo. Por ejemplo, cuando le vamos a dar la mano al paciente, cuando le estamos saludando, cuando le ayudamos al paciente a moverse o ir al baño, cuando le estamos poniendo una cánula de oxígeno, cuando le estamos tomando el pulso o la presión sanguínea, ¿no? Cuando en el primer contacto para hacer el examen físico con el paciente. Tenemos el momento número 2, que es antes de realizar una tarea de limpieza aséptica, que es, por ejemplo, cuando ya hemos revisado al paciente, pero ahora necesitamos algún tipo de muestra del paciente, ¿no? Por ejemplo, un hisopado nasofaringeo. Entonces, necesitamos lavarnos las manos antes de. ¿Por qué? Impide la transmisión de los gérmenes por inoculación al paciente y también nos protegemos nosotros mismos. En este tipo de tarea usualmente se usan guantes, por lo que es necesario lavarse las manos antes de calzarse los guantes. Situaciones que ejemplifican para este momento, tenemos con la colocación de un tubo torácico, curar una herida o incluso tener el contacto de la comida del paciente, ¿no? Preparar sus medicamentos, colocar alguna inyección. Es necesario el lavado de manos. Tenemos un momento número 3, que es después de la exposición a los fluidos corporales. Cuando uno termina pues la tarea de una punción lumbar, cuando uno ha colocado un catéter central. ¿Por qué? Porque nos protegemos a nosotros de una posible infección del paciente y además protegemos el entorno sanitario, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Igual, después de haber retirado un tubo torácico, ¿no? Que ha drenado algún derrame pleural, después de haber cambiado las gasas de alguna herida en un pie diabético, después de haber tenido contacto con algún fluido del paciente, con cualquier excreción del paciente. Tenemos el momento de lavado número 4, que es después del contacto con el paciente. Cuando el paciente viene a consulta, ya terminamos de atenderlo, el paciente se retira, es necesario que nos volvamos a lavar las manos después de haberle realizado el examen físico. ¿Por qué? Nos protegemos de los posibles gérmenes que el paciente nos haya brindado y así evitamos la contaminación cruzada con el siguiente paciente. Entonces disminuimos el potencial de propagación de estas bacterias. ¿Qué situaciones tenemos aquí? Cuando nos despedimos del paciente o cuando se le ha tomado un EKG al paciente y ya terminamos y viene otro paciente, es necesario lavarnos las manos antes de atender al otro paciente. Y tenemos el lavado de manos número 5, cuando es después de tener contacto con el entorno del paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a visitar al paciente que esté hospitalizado, no necesariamente vamos a tener contacto con el paciente. Quizás solamente hemos revisado su historia clínica. Entonces, es necesario lavarnos las manos después de esto. ¿Por qué? Porque los gérmenes del paciente no están solamente con el paciente, también están con su ambiente. Eso implica su cama, su mesa y todo el soporte que tiene el paciente. ¿Tiene contacto con la historia clínica? Sí, porque la historia clínica suele estar pegada a su cama. Entonces, es necesario el lavado de manos después de esto. Y ahí tenemos los ejemplos, como cambiar la ropa de la cama del paciente, ¿no? Cuando el paciente ya se retira, es necesario cambiar la cama. Entonces, es necesario lavarnos después de haber cambiado la cama. Teniendo en cuenta todo esto, entonces vamos a proceder a la demostración de lo que es el lavado de manos con los pasos característicos y normados por la OMS para disminuir el riesgo de infecciones.
Buenas tardes, yo soy el alumno Renzo Antonio Alonso Guillamares y voy a realizar la práctica de lavado de manos. Para el lavado correctamente de manos se sigue una serie de pasos que está compuesta del 0 hasta el 11. En el paso número 0 vemos que es mojarse las manos. Paso número 1, se aplica abundante cantidad de jabón para cubrir toda la mano. Paso número 2. Se frota una palma contra la otra hasta generar espuma. Paso número 3. La palma derecha sobre el dorso izquierdo con los dedos entrelazados y después se invierte. Paso número 4. Palma contra palma con dedos entrelazados. Paso número 5. Se frota el dorso de los dedos uno contra el otro. Paso número 6. Se frota el pulgar de cada mano en forma rotacional. Paso número 7. Se frotan las palmas de las manos con las puntas de los dedos en forma circular. Paso número 8. Se enjuagan las manos con abundante agua. Paso número 9. Se secan bien las manos con toallas de papel. Paso número 10. Se usa toalla de papel para cerrar el grifo. Paso número 11. Las manos ya están limpias y seguras para intervenir en el paciente. Historia de los guantes quirúrgicos. Bueno, estos fueron creados por el doctor Hasselt, la cual se lo creó porque a su prometida, la jefa de enfermeras Caroline Hampton, le aparecía una horrible dermatitis en las manos, ya que para el año 1890, pues se usaba, el personal de operación debía desinfectarse las manos y debería usar cloruro de mercurio, la cual provocaba una grave dermatitis. Tanto las enfermeras como médicos, pues, tenían que dejar de trabajar o abandonar el hospital. Entonces, esto motivó al doctor Hassel a hablar con su amigo, desde entonces el fabricante de neumáticos de Goodyear, la cual le dijo de que quería unos guantes de goma que fueran lo suficientemente finos como para permitir seguir trabajando en el quirófano. Este fabricante ya estaba en plan de querer crear unas fibras, las cuales eran de goma, las cuales eran ligeras y extensibles, y pues vino a pelo con esto. Y a finales del siglo XIX, los guantes quirúrgicos fueron de uso obligatorio tanto para personal médico como cirujanos y enfermeras. Calzado de guantes quirúrgicos. Para este calzado primero tenemos que tener bien las manos. En nuestro campo estéril vamos a abrir desde donde dice abre aquí. Ahí abrimos, desde esa pestañita lo abrimos en dos. Perfecto. Lo abrimos teniendo cuidado sin tocar los guantes. Ok, una vez abierto vamos a tocar solamente los bordes, no el interior, solo los bordes nada más. Nos guiamos de los bordes que están ahí y ese va a ser nuestro segundo campo estéril sin tocar los guantes, solamente tocamos los bordes. Va a estar señalizado entre derecha e izquierda, cada guante va a estar para su uso de mano derecha, mano izquierda. Lo abrimos sin tocar el interior, solamente tocando los bordes, nada más que los bordes. Y ahí va a haber una pestañita, solamente eso podemos tocar para poder abrirlo. Ok, tocamos los bordes, lo abrimos y no tocamos la parte interior, solamente tocamos las pestañas que indiqué al principio, que esas pestañas que estaban en contacto con nosotros y pues no son estériles. Extendemos bien nuestro campo y vamos a proceder a hacer el calzado de guantes. Una vez abierto nuestro campo estéril, tenemos el lado derecho, se va a tocar solamente esta parte, más no la parte de la extremidad de los dedos, ya que eso va a estar en contacto pues con el paciente y para hacer de manera séptica. Bueno, nos posicionamos, nos ayudamos solamente desde la parte que indiqué, metemos nuestro dedo, solamente tocando esa parte del guante y tratamos de encajar en los huecos de los dedos hasta cierta parte nada más. Ahora, con ayuda de esta mano tocamos la abertura que se encuentra en el segundo guante de la mano izquierda, sin tocar la parte de adelante, solamente tocar la parte de abajo
y nos calzamos los guantes. Introducimos nuestras manos y tratamos de calzar una vez en los huecos de los dedos. Ok. Y lo estiramos hacia nuestra muñeca, pues, ¿no? Tratamos de calzarlo y nos estiramos hasta nuestra muñeca. Ya que nuestros guantes ya se encuentran estériles, pues podemos ayudarnos y a calzar muy bien entre los guantes, como lo estoy haciendo en este momento. Una vez que ya está, vamos a ayudarnos. Solamente hacemos un pequeño peñisco, nada más, y lo bajamos. Y listo. Eso sería todo. Muchas gracias.